con este módulo de Parkinson. Por último, vamos a ver el tratamiento. Y quisiera empezar con esta imagen que pues todos conocemos a Michael J. Fox, que es el protagonista de Volver al Futuro. Él desde el año de 1991 fue diagnosticado con enfermedad de Parkinson y en alguna entrevista que le realizaron, él decía que respecto pues al Parkinson se trataba de conseguir estar cómodo y funcionar día a día, y eso es lo que era realmente importante, se trataba de su comodidad. Y esta es una imagen de un concierto en el que pues participó con Coldplay, porque Chris Martin, que es justo el líder de Coldplay, decía que la razón principal por la que ellos o él hizo una banda en la universidad fue por una presentación icónica de Volver al Futuro en 1985, entonces que Michael J. Fox fue su inspiración. Ahora, respecto al tratamiento médico de la enfermedad de Parkinson, lo vamos a dividir en pasos. Un tratamiento farmacológico, no farmacológico, tratamiento quirúrgico y el tratamiento paliativo. Y siempre en cada uno de estos momentos lo que tenemos que valorar es la capacidad que tiene el paciente de poder participar en su autocuidado. Iniciando con el tratamiento no farmacológico, con un grado de recomendación C, las guías nos recomiendan la psicoeducación porque esta nos va a permitir proporcionar al paciente, pero también a sus familiares, herramientas para poder comprender la enfermedad. Y con un grado de recomendación B nos ponen el ejercicio que es beneficioso desde las etapas iniciales. Y también recomiendan la terapia ocupacional, pero únicamente en etapas iniciales de la enfermedad. Este es un estudio del año 2014 que valora la mejoría de las funciones motoras de la enfermedad de Parkinson con el Tai Chi. Es un metaanálisis que incluye 7 estudios clínicos aleatorizados y un ensayo no aleatorizado. Aquí se demuestra beneficio en las funciones motoras, en el balance y la movilidad funcional. Sin embargo, este mismo estudio pues vio que no había beneficio en la velocidad de la marcha ni tampoco en la distancia de paso. Este es una revisión sistemática y un metaanálisis del ejercicio físico en personas que tenían enfermedad de Parkinson, y vemos cómo hay un mayor nivel de evidencia en el ejercicio tipo baile y con un moderado nivel de evidencia el ejercicio acuático. Estos tipos de ejercicios iban a mejorar la gravedad de los síntomas motores y bien importante que también mejoran la calidad de vida. Sin embargo, hay poca evidencia de las diferencias entre este tipo de intervenciones. Quisiera ahora presentarles este fenotipo de las respuestas al ejercicio, que vamos a tener que los individuos se van a clasificar como no respondedores al ejercicio, neutrales y respondedores, y esto en función del cambio en las escalas del UPDRS a lo largo de la intervención con el ejercicio. Y aquí se van a tener en cuenta 3 cosas importantes: la cadencia, la frecuencia cardíaca y la duración de la enfermedad. Entonces, como vemos, en rojo son los pacientes no respondedores, amarillos los pacientes que son neutrales y en verde los pacientes que son respondedores al ejercicio. Vemos cómo los pacientes con una menor duración de la enfermedad van a responder mejor al ejercicio, y a medida que la enfermedad avanza y disminuye la capacidad de los pacientes para poder realizar ejercicios o la capacidad funcional, también lo va a hacer la respuesta al ejercicio. Por lo tanto, una mayor cadencia, un cumplimiento de la frecuencia cardíaca máxima y una menor duración de la enfermedad son los pacientes que van a responder al tratamiento con ejercicio. Puntos para llevar a casa hasta el momento es que las investigaciones en modelos animales en enfermedad de Parkinson y los resultados de estudios en humanos demuestran que el ejercicio aeróbico va a mejorar la función cerebral, y que esta función cerebral, que es capaz de mejorar por el ejercicio de alta intensidad en modelos humanos, lo convierte en un candidato para poder retrasar la progresión de la enfermedad. Y según la evidencia actual, se recomiendan que las personas que tienen enfermedad de Parkinson realicen ejercicio aeróbico 3 veces por semana, con una serie de ejercicios principales de 30 a 40 minutos, tratando de alcanzar
del 70 al 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Respecto al tratamiento farmacológico, hay que tener en cuenta que ninguna terapia farmacológica disponible al momento va a retrasar definitivamente la progresión de la enfermedad. Sabemos que el sello neuroquímico distintivo de la enfermedad de Parkinson va a ser justo este déficit de dopamina. Por lo tanto, la sustitución farmacológica de dopamina es una modalidad de tratamiento importante. Y primero, tenemos que saber cómo se produce o metaboliza la dopamina. Básicamente, dopamina se produce en una reacción enzimática. Primero, aquí en el punto número 1, es que hay una conversión del aminoácido fenilalanina en tirosina mediante la enzima fenilalanina hidroxilasa. Posteriormente, la tirosina se va a convertir en L-dopa a través de la tirosina hidroxilasa. Y esta levodopa, que es un precursor directo de la dopamina, se va a convertir en dopamina mediante la enzima L-aminoácido aromático descarboxilasa. Posteriormente, dopamina se va a descomponer en 3 metabolitos activos mediante diversas enzimas que vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Sin embargo, pues que hay que tener en cuenta que nosotros podemos participar interrumpiendo estas enzimas para que la dopamina permanezca más tiempo a nivel sistémico. Otros puntos a considerar es que la dopamina no cruza la barrera hematoencefálica porque tiene una alta polaridad y debido a la falta de proteínas de transporte activo. Y la levodopa sí puede ser transportada a través de la barrera hematoencefálica por un transportador selectivo que se conoce como transportador de aminoácidos de tipo L1 o LAT1. Hablando de las modalidades de tratamiento, podemos tener medicamentos que son precursores de la dopamina, como la levodopa-carbidopa, fármacos imitadores de la dopamina o que previenen y retrasan su degradación, que se van a dividir en ergóticos y no ergóticos, como ropirinol y pramipexol. Inhibidores de la MAO, que van a ser la selegilina y la rasagilina, e inhibidores de la catecolmetiltransferasa, que son la entacapona y tolcapona. Estos neurotransmisores van a ser también agentes farmacológicos que van a actuar en las alteraciones motoras. Entonces, si actúan a nivel de dopamina, pues tenemos fármacos como la levodopa, los IMAOs o los inhibidores de la catecolmetiltransferasa. Pero también tenemos medicamentos que actúan a nivel de acetilcolina, como los agentes anticolinérgicos, que se pueden utilizar para el temblor, como el triexifenidilo. Y también inhibidores de la colinesterasa que se utilizan para la mejoría de la marcha, como la ribastiminia, y otros fármacos como la amantadina. Hablando específicamente de la levodopa, como ya sabemos, es el precursor metabólico inmediato de la dopamina. Se va a absorber en el intestino delgado, principalmente en duodeno y yeyuno proximal, alcanza concentraciones plasmáticas en 1 a 2 horas, tiene una vida media de hasta 3 horas, una eliminación de predominio renal y una duración de acción hasta 8 horas. Es necesario evitar su transformación periférica por la enzima descarboxilasa mediante la carbidopa. Al momento, la levodopa es considerada el fármaco antiparkinsoniano más eficaz, más potente y mejor tolerado, y su uso precoz influye en la presencia de complicaciones motoras, discinesias y fluctuaciones motoras. Aquí tenemos varios puntos a debatir porque sabemos que pues, la apomorfina en realidad es el fármaco antiparkinsoniano más potente, sin embargo, pues en México no está disponible. La carbidopa es un inhibidor de la descarboxilasa periférica. Va a aumentar la fracción de levodopa administrada y va a reducir los efectos secundarios gastrointestinales y también la hipotensión ortostática. Se va a dar a dosis de 75 miligramos cada 24 horas. Respecto a las complicaciones motoras que son asociadas a la levodopa, los pacientes van a presentar
discinesias en un 40% a los 4 años de estar utilizando el medicamento. Tenemos los fenómenos de on y off, y los pacientes pueden fluctuar rápidamente entre ambos estados con discinesias incapacitantes. Y también los fenómenos de desgaste, donde cada dosis de levodopa va a mejorar de forma efectiva la movilidad durante algún periodo de tiempo, pero la rigidez y la cinesia van a regresar muy rápidamente. En el Parkinson inicial, la levodopa se va a administrar normalmente 3 veces al día, esto es con las comidas, lo que va a proporcionar concentraciones adecuadas de dopamina durante las horas del día. Entonces vemos aquí en rosita un periodo off donde no hay acción del medicamento. Yo administro la primera dosis, se mantienen niveles estables de levodopa y después pues disminuye, pero corresponde con otra dosis de medicamento y el paciente pues en ningún momento vuelve a tener este periodo off. A medida que avanza la enfermedad, vamos a requerir dosis más altas y también más frecuentes de levodopa debido a la disminución de las respuestas de corta y larga duración de la medicación dopaminérgica. Y vemos cómo aquí este periodo off pues se incrementa comparado con una etapa inicial. También pueden aparecer aquí en morado las discinesias que se pueden producir en el momento de la máxima concentración del medicamento, o sea, cuando mi paciente alcanza la dosis máxima. Cuando mi paciente ya está en una etapa avanzada, vemos cómo el periodo off incrementa de forma importante y la ventana terapéutica en la que los medicamentos dopaminérgicos ayudan a aliviar los síntomas motores, o sea, que mantiene a mi paciente en un periodo on sin discinesias, es muy estrecha. Vemos aquí cómo la presencia de discinesias es muy frecuente. Esta es una tabla únicamente para ver las dosis de los medicamentos de levodopa-carbidopa que se pueden utilizar para Parkinson inicial. Ayudan a evitar estos periodos de wearing off, pero van a producir discinesias. Y estas son las presentaciones comerciales que encontramos en México con los precios. Ahora, ¿qué pasa con la resistencia a la levodopa? Básicamente hay 2 mecanismos de resistencia periférica a la levodopa y va a ser mediante estas 2 enzimas, que era la que les decía que hacía la conversión de la dopamina. Primero, y aquí en el paciente, pues con Parkinson, toma la levodopa. En el punto número 2, la tirosina descarboxilasa a nivel del intestino va a romper esta levodopa y por lo tanto va a disminuir la disponibilidad de levodopa en la circulación. Posteriormente, la L-aminoácido aromático descarboxilasa de igual forma rompe la levodopa y esto hace que se disminuya la disponibilidad de la levodopa para que pueda cruzar la barrera hematoencefálica. Y ya pues a nivel de la barrera hematoencefálica no alcanza concentraciones efectivas del medicamento a pesar de que vía oral se esté tomando dosis adecuadas o dosis altas. Cuando hablábamos de la fisiopatología, estábamos teniendo muy en cuenta la parte del eje cerebro-intestino, y aquí para el tratamiento pues no es la excepción. Sabemos que la enfermedad de Parkinson provoca dismotilidad gastrointestinal y que puede provocar síntomas como constipación y también un sobrecrecimiento bacteriano, que va a empeorar la sintomatología gastrointestinal, va a alterar la microbiota, provocando un sobrecrecimiento de bacterias y también síntomas de mala absorción. Todo esto va a provocar una disminución en la biodisponibilidad de la levodopa. Entonces, ¿qué voy a hacer ante la sospecha de un paciente que no me está respondiendo a la levodopa? El paso número 1, sin lugar a dudas, es saber si realmente mi paciente cumple con los criterios diagnósticos. En caso de que no, pues busco un diagnóstico diferencial. Pero si sí cumple y aún así no tiene respuesta a la levodopa, tengo que buscar causas de pseudoresistencia para poder tratarlas. Y aquí pues hay que descartar una dosis insuficiente y hay que probar también un incremento de la dosis y considerar una terapia adicional para el alivio sintomático de los efectos secundarios. Por ejemplo,
Le puedo dar domperidona a los pacientes para los efectos dopaminérgicos periféricos como las náuseas y le puedo dar también amantadina para las discinesias. Una vez que yo ya descarté estas causas de pseudoresistencia, lo que sigue es valorar si mi paciente sí había tenido una respuesta adecuada a la levodopa. En caso de que antes sí haya tenido respuesta, esto se conoce como un no respondedor secundario. Y si nunca ha tenido respuesta, esto es un no respondedor primario. Hay que tener en cuenta cuál es el síntoma que es resistente al tratamiento con levodopa. Hay que descartar y tratar la gastroparesia y el estreñimiento por este sobrecrecimiento bacteriano del que habíamos hablado y hay que verificar y eliminar el bloqueo del receptor de dopamina o los medicamentos que pueden agotar la dopamina. Bien, respecto al no respondedor primario, que son aquellos pacientes a los que yo ya les confirmé el diagnóstico de Parkinson y que nunca me han respondido al tratamiento con levodopa, lo primero que tengo que hacer es valorar si mi paciente tiene una dosis adecuada. Si no tiene una dosis adecuada, pues la tengo que ajustar. Aquí hay que tener en cuenta que la dosis tiene que ser al menos 600 miligramos de levodopa al día durante al menos un mes, porque quedamos cuando hacíamos el diagnóstico que había un porcentaje importante de pacientes que iban a ser respondedores crónicos a la levodopa. Si ya tiene el paciente una dosis adecuada por un tiempo pues adecuado de un mes, voy a ver si no hay alivio significativo, si hay ausencia de fluctuaciones o ausencia de discinesias. Si no cumple con ninguno de estos criterios, entonces el paciente sí responde al levodopa. Y si cumple con al menos uno de estos tres criterios, lo primero que tengo que hacer es valorar si mi paciente tiene síntomas de sobrecrecimiento bacteriano para que si sí tiene, pues lo mando al gastroenterólogo para diagnosticar y tratar. Los síntomas más frecuentes del sobrecrecimiento bacteriano va a ser pues el hinchazón abdominal, estreñimiento, flatulencia excesiva y la diarrea. En caso de que no tenga síntomas de SIBO, lo que tengo que valorar es la absorción intestinal. Si no hay mala absorción intestinal, lo que tengo que hacer es evitar estas enzimas que descomponen la dopamina, ¿no? Como la tirosina hidroxilasa y la L-aminoácido aromático descarboxilasa, mediante el uso de agonistas orales del receptor de dopamina. Si aún así la respuesta a la levodopa no se corrige, lo que tengo que hacer es evitar el intestino y esto se tiene que hacer con agonistas de la dopamina no enterales o bien presentaciones no enterales de la levodopa. Si a pesar de que yo ya evité las enzimas y evité el intestino, el paciente no respondió al tratamiento, tengo que reconsiderar el diagnóstico o bien optimizar el tratamiento no farmacológico. En aquellos pacientes que son no respondedores secundarios, es decir, yo le daba la levodopa, se controlaba bien y de repente yo no sé por qué, pero ya no le funciona, lo que tengo que ver de igual forma es si mi dosis es adecuada, si no, pues la escalo. En caso de que sí, tengo que saber si hay un control inadecuado de síntomas que previamente respondían a levodopa, si hay ausencia de fluctuaciones o discinesias, si hay retraso en on, no on o hay un off impredecible. Si no cumple con ninguno de estos criterios, el paciente sí responde a levodopa, pero si cumple con al menos uno de estos criterios, de igual forma como en el caso del respondedor primario o no respondedor primario, tengo que valorar si hay síntomas de SIBO, indicadores de mala absorción y evitar enzimas y evitar el intestino. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, Elena, muchas gracias. Bueno, ahora hay que ver los tipos de fluctuaciones que se pueden presentar durante el tratamiento farmacológico, que tenemos las más frecuentes, que son las fluctuaciones motoras, donde mi paciente puede tener deterioro de fin de dosis o el wearing off, puede tener también acinesias matinales, que habitualmente van a ser predecibles y están relacionados con los niveles plasmáticos de levodopa. Mi paciente también puede ser off súbitos impredecibles,
fallo en la dosis o empeoramiento de inicio de dosis, o bien rebote del final de dosis o fluctuaciones on-off. Pero también vean cómo puede fluctuar en los síntomas no motores, como síntomas neuropsiquiátricos, autonómicos, sensoriales, euforia y agitación. Y también tengo discinesias de dosis altas de levodopa que se van a expresar como corea, distonía, valismo o mioclonías y se pueden presentar en el pico de dosis, en las mesetas. Puedo tener discinesias oculares que pueden representarse como movimientos de vaivén, discinesias respiratorias donde mi paciente presenta un ritmo respiratorio irregular en los picos de las dosis o mioclonos y discinesias de dosis bajas de levodopa, donde presenta distonía, blefaroespasmos, distonías de apertura mandibular, de extremidades, cervical e incluso estridor laríngeo. Continuando con el siguiente grupo de fármacos, tenemos los agonistas dopaminérgicos que van a tener una duración de acción de 8 a 24 horas y los vamos a dividir en dos, derivados ergóticos y no ergóticos. En los derivados ergóticos tenemos la bromocriptina, lisurida, pergolida y carbegolina. Sin embargo, estos medicamentos ya no se utilizan, están restringidos porque provocaban un incremento en el riesgo de fibrosis valvular cardíaca. Fármacos ergóticos, tenemos presentaciones vía oral de la liberación inmediata y liberación retardada, como pramipexol y ropinirol. Y también tenemos presentaciones transdérmicas, como la rotigotina. Van a ser eficaces en la enfermedad de Parkinson con fluctuaciones motoras, reducen el tiempo off más o menos de 1 hora y media a 2 horas y también disminuyen la dosis de levodopa en 150 miligramos. Este es un estudio que se llama CALM-PD, donde se encuentra que el inicio del tratamiento con pramipexol reducía de forma significativa la incidencia de discinesias y fluctuaciones motoras respecto a levodopa en los 2 primeros años de la enfermedad, y que 32% de los pacientes que utilizaban pramipexol podían continuar en monoterapia. Hablando específicamente de pramipexol, tiene una alta afinidad para los subreceptores de 3, una biodisponibilidad por vía oral mayor del 90%, su excreción es principalmente por vía renal y se elimina en un 75% sin metabolizar. Alcanza una concentración máxima a las 6 horas después de que fue administrado. También tenemos presentaciones de liberación prolongada y liberación inmediata. No hay inferioridad entre usar uno ni otro y tampoco, pues, ambos grupos de medicamentos van a provocar igual mejoría en las escalas de los síntomas y también en la reducción de horas off. Y estas son las diferentes presentaciones que tenemos en las farmacias aquí en México. Hay que tener en cuenta que este medicamento se tiene que iniciar a dosis gradual. Una dosis inicial de 0.125 miligramos sin alimentos 3 veces al día, o sea, una dosis inicial de 0.375 miligramos al día, y que los incrementos se tienen que hacer aproximadamente cada 5 o 7 días por un periodo de 7 semanas. O sea que mi paciente tiene que tener 7 semanas de tratamiento hasta que alcance la dosis máxima o dosis ideal de 4.5 miligramos al día. La rotigotina tiene una alta afinidad por los receptores D3 y en menor medida por D2, D1, D4 y D5. Es el primer y único agonista dopaminérgico de uso transdérmico al momento. Tiene un rápido efecto, una liberación constante y pues es muy fácil de utilizarlo. Es también una buena alternativa en pacientes que tienen disfagia, que requieren ayunos, que tienen alteraciones en la motilidad intestinal o que van a ser sometidos a cirugía. La única desventaja aquí es que provoca de manera importante irritación dérmica y también que el sudor va a dificultar la adherencia del parche. Los niveles plasmáticos se van a estabilizar tras 2 o 3 días de aplicación
y se mantienen casi constantes a lo largo de 24 horas. Su metabolismo es hepático, tiene una tasa de unión a proteínas mayor del 90% y se utiliza para el tratamiento en etapa inicial como monoterapia, y cuando mi enfermedad ya está avanzada se puede asociar con levodopa. Este es el estudio PREFER, que confirmó la eficacia de rotigotina frente a placebo en combinación con levodopa en mejoría de las escalas clínicas, y también muy importante porque producía una reducción del tiempo off. Pero aquí vean ustedes cómo 8 miligramos producía una reducción del tiempo off en 2.7 horas. 12 miligramos reducía este tiempo off solo 2.1 horas y placebo reducía 0.9 horas. Y este es el estudio RECOVER que se publica en el año 2014, donde nos dice, ¿sabes qué? Además de todos estos efectos, rotigotina también es bueno para mejorar trastornos del sueño, principalmente porque va a disminuir o controlar los síntomas dolorosos, pues sí, y este dolor iba a disminuir en las escalas hasta 2 puntos comparado con cualquier otro medicamento o con placebo. Estas son las presentaciones comerciales que tenemos de la rotigotina, que pues el nombre patente es Nubrenza y tenemos de diferentes dosificaciones. Apomorfina, que quedamos que es básicamente el antiparkinsoniano más efectivo, y después levodopa, no existe o no hay disponible en México. Se puede dar subcutáneo, sublingual y también se puede dar por infusión. Es una terapia de rescate para los periodos off. La cosa es que va a provocar de forma muy importante náusea y vómito en los pacientes, y las guías nos dicen que lo que tenemos que hacer es darle trimetobenzamida 300 miligramos cada 8 horas. ¿Cuál es el problema aquí? Que pues no tenemos estos medicamentos. Puede prolongar QT, hay reacciones en el sitio de inyección, y también apomorfina está relacionado con un patrón de abuso y dependencia. Se tiene que iniciar con dosis de 2 miligramos y tenemos que ir incrementándolo de manera lenta hasta una dosis de 6 miligramos. Efectos adversos de todo este grupo de medicamentos, intestinales principalmente, náusea, vómito, también pueden provocar hipotensión ortostática, discinesias, alucinaciones, psicosis y somnolencia. Ojo aquí porque la somnolencia es de los síntomas más frecuentes y más difíciles de controlar. También provocan trastorno del control de impulsos como juego patológico, hipersexualidad, compra e ingesta compulsiva y abuso de Internet. También provocan edema periférico en miembros inferiores, el síndrome de la cabeza caída, que es justo esta debilidad en los músculos del cuello y la cabeza, y hay reacciones fibróticas con los agonistas dopaminérgicos ergóticos, que quedamos pues que esto era un efecto muy común y que incluso este grupo de medicamentos ya no se utilizaban. El pramipexol, ropirinol y rotigotina se pueden utilizar en una etapa temprana, se pueden utilizar junto con levodopa y también para tratar estos periodos off. Todos estos pues, medicamentos van a provocar discinesias. Respecto a los inhibidores de la enzima monoaminoxidasa, van a reducir el catabolismo de la dopamina. Recuerden cuando les puse esta imagen de la síntesis de la dopamina, donde yo les decía que después de que el levodopa se convierte en dopamina, va a tener 3 metabolitos activos. Entonces, la monoaminoxidasa, pues es una de estas enzimas que va a hacer que dopamina pues se convierta a uno de los metabolitos. Va a incrementar los niveles de dopamina a nivel cerebral, y actualmente tenemos disponibles 2 medicamentos, que es la selegilina y la rasagilina. Respecto a la selegilina, tiene una acción neuroprotectora que en realidad pues nunca llegó a confirmarse. Sin embargo, hay diversos estudios que sí lo ponen como un efecto importante. Actualmente sabemos que este efecto neuroprotector que se asocia con la selegilina no está bien evidenciado, entonces pues no deberíamos decir que selegilina tiene una acción neuroprotectora. Tiene efecto sintomático discreto,
Es bien tolerado, reduce la discapacidad y muy importante porque retrasa la necesidad de introducción de levodopa. Es entonces un fármaco que podemos utilizar en etapas iniciales y que va a reducir de forma modesta las fluctuaciones motoras. La única patente que tenemos aquí en México es NIAR, que viene la acilgilina de 5 miligramos. Respecto a rasagilina, es eficaz en la enfermedad de Parkinson que tiene fluctuaciones y va a reducir en 1 hora el tiempo off. Tiene una capacidad neuroprotectora que de igual forma que selegilina está pues en debate, no está comprobado. Es bien tolerado, tiene un efecto bien demostrado en una etapa inicial y también avanzada. Tiene un rápido comienzo de acción y además tiene el beneficio de que va a provocar un efecto no motor, principalmente demostrado en áreas cognitivas. Este es un estudio prospectivo, aleatorizado, multicéntrico, doble ciego y controlado con placebo de 12 semanas de duración. Entonces, lo que ellos querían ver era el efecto que tenía la rasagilina para los déficits cognitivos en pacientes que tenían enfermedad de Parkinson. Todos estos efectos cognitivos se hicieron evidentes a partir de la semana 4 de que corría el estudio. Aquí importante es que no hubo beneficios en las pruebas de memoria, lenguaje y funciones visoespaciales. Únicamente su beneficio estuvo limitado a las pruebas de atención y funciones ejecutivas. Estas son las presentaciones que tenemos disponibles en México y los precios que pues varían desde 806 hasta 2,191 pesos. Y nuevamente aquí tenemos esta tabla donde nos explica que selegilina se puede utilizar para la enfermedad inicial, que hay poca evidencia para utilizarla con levodopa o para los periodos off, que todos provocan discinesias y que la dosis es de 5 miligramos 2 veces al día. Rasagilina se da 1 miligramo por las mañanas y estos dos medicamentos que son igual inhibidores de la MAO, pero que no están disponibles en México. Respecto a los inhibidores de la catecolmetiltransferasa, van a bloquear la conversión periférica de dopamina a 3-metilamina. Entonces, nuevamente, dopamina se convierte o se descompone en 3 metabolitos activos. Yo ya aquí evito que se descomponga y entonces hace que dopamina permanezca más tiempo a nivel periférico y que pueda llegar a la barrera hematoencefálica. Actualmente tenemos 3 fármacos, que es la tolcapona, entacapona y opicapona, disponible desde el año 2017. Respecto a la tolcapona, es un inhibidor central y periférico, está asociado a levodopa y va a reducir el tiempo off más o menos unas 2 horas. Permite disminuir la dosis de levodopa. Sin embargo, actualmente es un fármaco que no se utiliza porque es muy hepatotóxico, entonces está restringido. Restringido únicamente para aquellos pacientes que no respondieron a la entacapona. Y una vez que yo ya decidí aventurarme a utilizar tolcapona, tengo que darle seguimiento con pruebas de función hepática a mi paciente cada 2 semanas. Entacapona es un inhibidor únicamente periférico. Asociado a levodopa, es eficaz en el alivio de las fluctuaciones motoras, disminuye el tiempo off más o menos 1 hora y bien importante porque pues no tiene los efectos hepáticos que tiene la tolcapona. Y desde 2017 tenemos opicapona, que es eficaz para el tratamiento de las fluctuaciones motoras en pacientes que están tratados con levodopa. Es seguro, bien tolerado a corto y largo plazo, incluso en adultos mayores. Nos disminuye el tiempo off y también incrementa el tiempo on sin discinesias. Había una hipótesis cuando empiezan a salir estos medicamentos de que una asociación precoz de entacapona con levodopa-carbidopa iba a provocar disminución de las complicaciones motoras. Se publica este estudio, que es el estudio STRIDE, pero pues se descarta, ¿no? Esta hipótesis es falsa. Este es el estudio STRIDE que corrió en el año 2010.
Se llega a la conclusión de que el inicio de la terapia con levodopa-carbidopa en Tacapona no logró reducir el tiempo de aparición ni tampoco reducir la frecuencia de las discinesias comparado únicamente con levodopa-carbidopa. Y ven aquí en esta gráfica cómo se asoció con un tiempo de aparición más corto, pero también con una mayor frecuencia de las discinesias. Y estas son las presentaciones comerciales que tenemos disponibles en México, que la marca patente pues es esta Levo, no tenemos presentaciones genéricas y el precio ronda entre los 1,200 pesos. En Tacapona se utiliza 200 miligramos con cada dosis de levodopa, ya viene reconstituida con estas formulaciones de levodopa carbidopa, o picapona son 50 miligramos en la noche, y tolcapona, que ya quedamos pues que casi no lo utilizamos porque es muy hepatotóxico, se da 100 miligramos 3 veces al día. Respecto a la amantadina, es un fármaco clásico antiparkinsoniano que tiene múltiples aplicaciones y también muchos mecanismos de acción. Por ejemplo, tiene efecto antiglutamatérgico, tiene una acción anticolinérgica, incrementa los receptores estriatales de D2 y también incrementa la expresión del factor neurotrófico derivado del cerebro. Ya sabemos que la amantadina inicialmente fue conocida por sus propiedades antivirales y su efecto antiparkinsoniano fue hallado de forma casual, perdón. Este es el primer reporte de caso que fue en el año de 1969, donde utilizaban este fármaco para el tratamiento de los síntomas. Entonces yo le quisiera llamar el fármaco serendipia de la enfermedad de Parkinson porque fue un hallazgo pues inesperado. Va a reducir las discinesias relacionadas con los medicamentos antiparkinsonianos y al momento se considera el fármaco antidiscinético de elección. La dosis habitual es de 100 miligramos cada 12 horas. Nos ayuda en etapas iniciales, lo podemos utilizar junto con levodopa y pues no provoca discinesias, incluso pues quedamos que es el tratamiento de elección. Presentaciones comerciales son estos dos que vienen igual de 100 miligramos con un precio que ronda entre los 300 y 600 pesos. Ya casi para terminar, este es el algoritmo de tratamiento que nos propone la guía o la Sociedad Española de Neurología en el año 2019. Yo valoro mi tratamiento no farmacológico, veo mis síntomas motores y los síntomas no motores. Y siempre lo primero que tengo que saber es la repercusión funcional que tiene mi paciente. Si no hay ninguna o es una repercusión leve, puedo dar rasagilina o anticolinérgicos o bien amantadina. Si tiene una repercusión que es de moderada a grave y una edad pues menor de 65 años, el primer fármaco que yo debería dar son los agonistas dopaminérgicos. Y si mi paciente tiene más de 65 años, el tratamiento inicial debería de ser levodopa. ¿Qué pasa con el tratamiento quirúrgico? Los primeros reportes de caso de que se podía ofrecer un tratamiento quirúrgico se hicieron en 1987 mediante la estimulación cerebral profunda. Todas estas investigaciones han avanzado, incluso en el año 2015 se publicó los sistemas de infusión de gel intestinal de levodopa-carbidopa y en el año 2016 se propone la ecografía focalizada guiada por resonancia magnética. Hay que tener en cuenta que estas opciones de tratamiento pues no curan la enfermedad y que solo son formas de brindar alivio para los síntomas, pero mi paciente tiene que haber respondido a levodopa. Entonces, no van ni a revertir, ni a ralentizar, ni a detener la progresión de la enfermedad. Y actualmente los que tienen más importancia es la estimulación cerebral profunda y el sistema de infusión intestinal de levodopa. Esta estimulación cerebral profunda es un sistema implantable que va a proporcionar impulsos eléctricos que van a provocar una modulación del temblor, de la bradicinesia y la rigidez. Siempre recuerden en pacientes que ya me respondieron a levodopa. Está indicado para pacientes que tienen periodos off discapacitantes que ocurren más del 20% durante el día, discinesias graves o bien pacientes que tienen un adecuado control del temblor a pesar de que yo ya le di un tratamiento óptimo.
Hay síntomas que me responden a esta estimulación, como el temblor, bradicinesia, rigidez, disinesia y fluctuaciones motoras, y síntomas que definitivamente no van a responder, como las caídas, el congelamiento, trastorno del habla y los síntomas no motores. Entonces, pues no estaría justificado proponer a mi paciente estimulación cerebral profunda para síntomas que yo ya sé que no van a responder. Con los síntomas, los sistemas de infusión intestinal del gel de levodopa está aprobada por la FDA para las fluctuaciones motoras de la enfermedad de Parkinson. Desventaja que requiere una colocación de gastrostomía, que mi paciente tiene que haber presentado previamente una respuesta a la levodopa, reduce los periodos soft más o menos casi 2 horas, incrementa el tiempo sin disenesias 1.8 horas y también incrementa el tiempo más o menos 2.8 horas en el que los pacientes no están teniendo periodos de disinesias. Agregué esta parte de los cuidados paliativos porque sabemos que los pacientes que tienen diagnóstico de enfermedad de Parkinson definitivamente deberían de ser pacientes que se incorporan a estas unidades de cuidados paliativos. Y tenemos un término que conocemos como dolor total, que va a ser un concepto clave en los cuidados paliativos y que se va a definir como todo el sufrimiento físico, emocional, social y espiritual que es causado por alguna enfermedad grave. Y los prototipos de enfermedades que pueden provocar dolor total es la enfermedad de Parkinson, demencia por cuerpos de Lewy, enfermedad de Huntington y también otros trastornos graves del movimiento. Entonces, vean, desde que yo diagnostico a mi paciente en etapas jovenillar del 1 al 3, yo ofrezco tratamiento paliativo. ¿Por qué? Porque tengo que darle apoyo social, tengo que darle psicoterapia, valorar intervenciones financieras, valorar la pensión de los pacientes. A partir de que mi paciente ya tiene pérdida de autonomía, entonces tengo que cambiar la meta de mi tratamiento. Los cuidados paliativos van a prolongar la supervivencia de los pacientes. Las ¿Soy yo o fue Elena? Ay, creo que fue Elena. Yo también acabo de mandar mensaje que ya no escucho nada. Ok. punto clave aquí, yo tengo que captar a mi paciente desde etapas iniciales para ayudarlo a pasar este duelo secundario al diagnóstico de la enfermedad. ¿Cuáles pacientes van a ser candidatos a ya un tratamiento paliativo o etapas terminales de la enfermedad de Parkinson? Es un estadio 5, una mayor tendencia a caídas, que mi paciente presente temblores violentos o alteraciones en la respuesta al levodopa, o bien que cursen con inestabilidad postural, y también que tengan pérdida del volumen pulmonar secundario a la rigidez. Este es un estudio bien bonito que se publicó en el año 2018, que es sobre la calidad de vida y la necesidad de los cuidados paliativos en pacientes que tenían enfermedad de Parkinson avanzada. Y ven aquí, la primera gráfica es la necesidad o qué compañero le gustaría tener para tener esta conversación sobre las cuestiones de cuidados paliativos. Básicamente, casi un 56% de los pacientes dijeron que querían hablarlo con algún médico, 22% que no querían hablarlo con nadie, 6.5% con alguna otra persona y 22.4% con familiares. Y luego esta que es como de las más interesantes porque era el lugar preferido para que sucediera la defunción, porque sabemos que al final la enfermedad de Parkinson tiene mal pronóstico y que va a terminar con la muerte. 68% de los pacientes dijeron que ellos preferirían morir en casa. 17% por ciento de los pacientes pues no respondieron. 5% de los pacientes dijeron que preferirían tener una defunción en algún instituto, en algún como casas de enfermería 2.6% y en el hospital 6.6%.
Ya terminamos con tratamiento, no sé si tengan alguna duda. No, ninguna. Bueno, ya por último, se los juro, ya casi agregué esta parte de Parkinson y cirugía porque tenemos muchos pacientes que tienen diagnóstico de enfermedad de Parkinson y que van a ser sometidos a cualquier procedimiento quirúrgico. Pero las recomendaciones de la valoración preoperatoria son muy específicas, entonces pues me di la libertad de agregarles este breve tema, ¿no? Entonces, para el manejo ya sabemos que tengo que tener recomendaciones prequirúrgicas, intraoperatorias y por último, postquirúrgicas. Si mi paciente está tomando algún inhibidor de la monoaminoxidasa, se tiene que suspender 2 o 3 semanas antes de la intervención porque puede interactuar con otros opioides. Si está tomando anticolinérgicos, por ejemplo, triexdifenidilo, que nos ayuda para los temblores, lo debemos suspender porque puede interactuar con otros fármacos y también puede incrementar el riesgo de delirium postquirúrgico. Hay que continuar con la medicación habitual según el régimen que estaba teniendo el paciente en casa. Hay un error del tratamiento durante la hospitalización que va desde el 30 hasta el 71%. Y los errores más frecuentes son que yo le cambie el horario del medicamento, que le retrase las tomas o bien que omita las tomas. Entonces, tengo que realizar todas las tomas de los medicamentos hasta que mi paciente inicie el ayuno, idealmente 6 horas antes de la cirugía. El tratamiento con levodopa va a depender de la gravedad del paciente y se pueden incluso administrar de 100 a 250 miligramos de levodopa como premedicación 1 hora antes de la cirugía. Cuando tengo una enfermedad muy avanzada que tiene un paciente que toma muchas dosis de levodopa o dosis muy frecuentes de levodopa y que va a requerir ayuno durante más de 12 a 24 horas, tengo que considerar tratamientos alternativos, por ejemplo, rotigotina. Si tiene una enfermedad leve a moderada, pues utilizo rotigotina. Si tiene una enfermedad avanzada y requiere dosis altas de levodopa, lo ideal sería que yo lo cambie a una infusión continua de apomorfina. Sin embargo, yo ya sé que no hay. Después, ¿qué me queda? Utilizar lo que hay transdérmico, como la rotigotina. Para el manejo intraoperatorio, esto es bien importante. Propofol es el medicamento de elección. Hay que evitar ketamina, evitar tiopental y evitar alotano, porque pueden interactuar con levodopa y aumentar la sensibilidad cardíaca a las catecolaminas. El tiopental puede reducir la liberación de dopamina y ketamina puede provocar una respuesta simpática exagerada. Los relajantes musculares no despolarizantes son seguros y el rocuronio, sin lugar a dudas, es el tratamiento de elección. Hay que evitar los fármacos que tengan efectos serotoninérgicos en pacientes que toman IMAUs, pero esto solo lo vamos a tener en cuenta si yo no pude suspender el IMAU. Eso sería, por ejemplo, en el caso de algún paciente en el que la cirugía fue urgente. Y esto se tiene que hacer porque las interacciones pueden producir agitación, rigidez, diaforesis, hiperpirexia, un síndrome serotoninérgico y la muerte. Los opioides y el fentanilo pueden empeorar la rigidez. Hay que tener en cuenta que los pacientes pueden tener dolor, pero si el dolor es secundario a la rigidez provocada por el Parkinson, el mejor tratamiento va a ser el propio de la enfermedad, es decir, que yo le reinicie su levodopa. Los neurolépticos están totalmente contraindicados porque pueden empeorar los síntomas motores. Entonces aquí, por ejemplo, utilizar metoclopramida no sería el tratamiento de elección. Para el manejo postoperatorio hay que tener en cuenta de que el paciente va a presentar un mayor riesgo de alteraciones motoras, disautonómicas y cognitivas y que los problemas postquirúrgicos más frecuentes son infecciones, delirium, hipotensión, caídas y el mal control de la enfermedad de Parkinson. Estas son las recomendaciones que tenemos. Para evitar bradicinesia y rigidez se tiene que iniciar el tratamiento. Voy a valorar la anestesia total en pacientes que tienen discinesias. Esto es para evitar movimientos involuntarios que puedan interferir con las cirugías, sobre todo cuando voy a utilizar anestesia local o parcial. Para problemas gástricos, recomiendan que la cama esté a 45 grados, que se dé una dieta triturada o en papilla, con líquidos espesantes, laxantes y enemas.
Hay que retirar la sonda vesical lo antes posible y aquí pone esta guía española que se tiene que solicitar urocultivo. Yo ahí lo pondría en debate, pero no, yo no soy la experta. Hay que evitar o implementar todas estas medidas antidelirium. Hay que también tratar de evitar los psicofármacos como la quetiapina, la clozapina o en general los antipsicóticos y de manera definitiva tenemos que limitar el uso de las benzodiazepinas. Para evitar las fluctuaciones de la presión arterial como la hipotensión ortostática, lo que nos recomiendan es suspender el IMAO antes de la cirugía y asegurar una correcta hidratación de los pacientes. Ya quedamos que para dolor, si es secundario a la rigidez, el tratamiento de elección es justo pues el tratamiento de la enfermedad. Tengo que dar yo fisioterapia y evitar en la medida de lo posible los opioides. Para las náuseas, evitamos los neurolépticos, los tratamientos de elección van a ser domperidona u ondansetron y para evitar este riesgo de infecciones, tengo que ajustar mi tratamiento antiparkinsoniano. El pronóstico de la enfermedad, la sobrevida va a ser más o menos de 14.3 años después del diagnóstico. La causa de muerte más común es la neumonía por aspiración. El tiempo de progresión va a variar dependiendo de la variante de la enfermedad hasta que mi paciente llega a dependencias, caídas, demencia o bien institucionalización. Varía de 3.5 años en la variante difusa maligna, 8.2 años en la intermedia y en el predominio motor leve 14.3 años. Y la media de sobrevida también dependiendo de la variante, de la difusa maligna 8 años, intermedia 13 años y en el predominio motor leve más o menos 20 años. Ya con esto termino. No sé si tengan alguna duda. Aquí les dejo este QR para que ustedes lo puedan escanear y aventarse ese concierto de Coldplay donde pues invitan a Michael J. Fox para que lo vean. Está bonito.